Dos bombas explotaron frente a las oficinas de la Agencia de Regulación y Control Minero en Quito, causando temor y daños en varios edificios. 2 semanas atrás fue atacada de forma similar la oficina de esa institución en El Oro. Otro fuerte sismo de 4,6 grados paralizó las labores de rescate en Venezuela, mientras decenas de cadáveres permanecen a la intemperie, develando las fallas en el sistema de atención de emergencia del chavismo. 85 gobiernos locales no entregaron el plan de acción frente al fenómeno del Niño, cuyo plazo venció el 23 de junio, y solo 161 gobiernos locales lo hicieron, según la Secretaría de Gestión de Riesgos. Un juez dictó prisión preventiva a 43 personas detenidas en medio de una narcofiesta en el noroeste de Guayaquil. Los sujetos fueron vinculados con los cargos de delincuencia organizada y tráfico ilícito de armas. La falta de control es evidente en las inmediaciones de la casa de acogida de la que fugaron 8 menores el domingo. Este lunes, Ecuavisa constató otro intento de escape. Ecuador deja su concentración en Columbus y viaja esta tarde a Ciudad de México para enfrentar a una de las selecciones anfitrionas del Mundial. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Iniciamos aquí la información. En este lunes 29 de junio, la Agencia de Regulación y Control Minero vuelve a estar en el centro de la polémica tras ser blanco de atentados con explosivos. Y los ataques dejaron daños en el edificio, incluso se reportó un herido. Recuerde que puede seguir nuestro noticiero también en Ecuavisa Play y en ecuavisa.com. Aquí empezamos. Minería ilegal. Amenaza terrorista. Dos explosiones en los exteriores de la Agencia de Regulación y Control Minero en Quito dejaron daños materiales en su estructura y en la del Ministerio de Agricultura. Un guardia también resultó herido. Fabiola Santana informa que la policía confirmó que el auto incinerado por el túnel Guayasamín habría sido usado por los delincuentes que dejaron los artefactos explosivos. Adelante. Pertenece al vehículo si existe alguna alerta de robo. Quito amaneció con 2 explosiones y un automóvil quemado. El blanco del atentado fue la Agencia de Regulación y Control Minero ARCOM, ubicado en la avenida Eloy Alfaro y San Salvador, en el centro norte de la ciudad, donde antes funcionaban los medios públicos. A las 2:56 de la madrugada, sujetos se bajaron de un auto y dejaron 2 mochilas con los explosivos en los exteriores, y 5 minutos después detonaron. Son artefactos químicos, los mismos que fueron realizados o detonados a través de una activación manual. Se encontraban fragmentos de mechas de seguridad que son regularmente utilizados en cuestiones de minería. El auto en el que se movilizaban fue quemado minutos después a la salida del túnel Guayasamín. Este habría sido reportado como robado previamente. También tengo que resaltarles también que este vehículo Kia Soluto fue robado el día de ayer en horas de la tarde en el sector de Llano Chico. Las explosiones dejaron daños en vidrios, cielo raso y puertas del edificio del ARCOM. Uno de sus guardias fue herido por la onda expansiva, que también alcanzó el edificio del Ministerio de Agricultura, que queda a 50 metros aproximadamente. En el lugar fue hallado un panfleto que atribuye el atentado a supuestos actos de corrupción en la institución y menciona a funcionarios. Se ha hecho la respectiva levantamiento del indicio a través de la cadena de custodia y ya está en posesión de la Policía Nacional a fin de poder realizar las investigaciones correspondientes. Por su parte, la ARCOM dice que el acto terrorista responde al trabajo contra la minería ilegal. Este ataque no detendrá las acciones que el Estado impulsa para combatir la extracción ilícita de minerales. Ninguna amenaza ni acto criminal frenará nuestra labor de regulación y control. Este atentado generó congestión vehicular en las avenidas aledañas y la conexión con las avenidas Guayasamín y Simón Bolívar fue caótica a lo largo de toda la mañana. La ARCOM, la entidad encargada de controlar la actividad minera en el país, vuelve a estar en el centro de la polémica tras un nuevo atentado. ¿Qué hace? ¿Por qué es blanco de las mafias? ¿Y cuáles son las denuncias que arrastra? Berlín Ochoa con los detalles.
La Agencia de Regulación y Control Minero, ARCON, no extrae oro ni otros minerales, pero es la institución estatal que regula quién puede hacerlo. Depende del Ministerio de Ambiente y Energía, que a su vez tiene 5 viceministerios. Uno de ellos es Minas y debajo de esta dependencia está ARCON. Desde abril la dirige el abogado y geólogo colombiano Francisco Cruz, mencionado en el panfleto que apareció en el sitio del atentado. Pero, ¿qué hace ARCON? Regula la actividad minera, otorga concesiones, administra el catastro, fiscaliza operaciones, sanciona irregularidades y coordina acciones contra la minería ilegal. Aunque es una entidad civil, coordina con la fuerza pública operativos de control que afectan intereses millonarios de mafias. En las intervenciones decomisan maquinarias, clausuran minas ilegales y golpean a organizaciones criminales. Pero ARCON también ha sido cuestionada por presuntos actos de corrupción y falta de personal. Estamos hablando de 2.500 semanales. En marzo fue destituido el director de Zamora Chinchipe tras un audio en el que presuntamente exigía pagos a mineros. Este noticiero solicitó hace 3 meses una entrevista sobre esas denuncias y la capacidad operativa de la entidad. No obtuvimos respuesta. Hoy, Televistazo realizó una nueva solicitud, pero tras el atentado, ARCON informó que no dará declaraciones mientras avanzan las investigaciones. El 12 de junio, un edificio en la entidad en Machala, El Oro, también fue atacado con explosivos. Según la policía, las mafias ecuatorianas están reemplazando la cocaína por el oro. El alza de su precio impulsa a las organizaciones criminales a expandirse por ser más rentable y difícil de rastrear. Hoy, un nuevo atentado vuelve a poner bajo la lupa a una institución clave en la lucha contra la minería ilegal. Un juez dictó prisión preventiva a 43 personas detenidas en una narcofiesta en el noroeste de Guayaquil. La Fiscalía General del Estado informó que los sujetos fueron vinculados con cargos de delincuencia organizada y tráfico ilícito de armas. Los sospechosos fueron capturados por el bloque de seguridad durante un operativo contra el grupo delictivo Los Águilas en el sector de Ciudad de Dios. Por ahora, las autoridades buscan a alias Cheo, el cabecilla de la banda que escapó de los uniformados. Javier Jordán, el exministro José Serrano y 2 cabecillas de los Lobos seguirán con prisión preventiva. El Tribunal Penal del caso Magnicidio FB ratificó la medida y negó la apelación presentada por los 4 procesados. Los procesados por la autoría intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio seguirán con prisión preventiva. El Tribunal Penal del caso Magnicidio FB rechazó la apelación presentada por Javier Jordán y por el exministro José Serrano, quienes pidieron que se revoque la medida y se regrese a la anterior, que les permitía presentarse una vez a la semana en el Consulado de Ecuador en Miami. En el caso de Serrano, si las autoridades migratorias de Estados Unidos lo liberan. Sin embargo, los jueces ratificaron la prisión. Dijeron que es necesaria para que no evadan la ley, no obstruyan pruebas o representen un peligro para las víctimas y sus familiares. Además, porque ambos salieron del país hace varios años. Javier Jordán el 2 de febrero de 2020 y José Serrano el 19 de marzo de 2021. Los 2 implicados alegaron que para cambiar las medidas alternativas por la prisión, el pasado 23 de octubre, la fiscal Ana Hidalgo tenía que presentar pruebas nuevas y no lo hizo. Pero el tribunal expuso los elementos nuevos, como la versión del ex policía Ronald Herrera o pericias de publicaciones amenazantes en contra de las hijas de Fernando Villavicencio. El tribunal también rechazó la apelación de Luis Arboleda, alias Gordo Luis, y de Ángel Esteban Aguilar, alias Lobo Menor, a quienes identificó como integrantes de la banda de los Lobos. El juez ponente, Patricio Vaca, dijo que en su caso es inoficioso reemplazar la prisión por el grillete o cualquier otra medida alternativa, y que por la gravedad del delito, la prisión garantiza la reparación a las víctimas y evita su posible fuga del país. Resueltos todos estos pedidos sobre las medidas cautelares, este martes se reinstalará la audiencia preparatoria de juicio. Venezuela. El abandono de Delcy.
Una réplica de los terremotos en Venezuela obligó a paralizar por unas horas las labores de rescate y ocurrió a las 7 de la mañana con una magnitud de 4,6 grados a una profundidad de apenas 10 kilómetros. El sismo tuvo lugar cerca de Caraballeda, en el estado de La Guaira, en la costa caribeña. Casas, edificios permanecen en pie, fueron evacuados nuevamente. A pesar de la intensidad de este temblor, no se reportan daños adicionales. La cifra oficial de muertos por los terremotos en Venezuela es hasta ahora de 1.719. El dato ha sido actualizado desde el domingo por primera vez. El gobierno de Delcy Rodríguez recibe críticas por la respuesta que ha dado a esta emergencia, la poca participación de militares y cómo el régimen chavista intenta controlar incluso quienes pueden ayudar y quienes no. 24 países han ofrecido ayuda o ya están en Venezuela, sumados a organismos internacionales como la ONU, Cruz Roja y otras organizaciones humanitarias. Son 2.700 rescatistas llegados desde el exterior. Internamente, en cambio, los venezolanos dicen sentirse solos respecto de la gestión del gobierno. Más allá de los funcionarios de protección civil, cuestionan, por ejemplo, que los militares solo estén de pie y observando lo que ocurre. Aquí no tiene nada que meterse para acá, hermano, yo. Otros los han acusado de llevarse pertenencias y hasta dinero encontrado entre escombros. Y la presidenta Delcy Rodríguez fue abucheada cuando visitó la zona de desastre. Es la campaña política de una tragedia. Nuestros hijos tienen 3 días siendo voluntariado y se los llevaron. ¿A dónde los dejaron? El régimen ha dispuesto que 14.000 policías y soldados se desplieguen en La Guaira y en las rutas que conectan el estado con el resto del país. Para la gente es un intento del gobierno por decidir quién puede ayudar y quién no. El régimen, en cambio, dice que quiere mantener el orden. Para evitar que personas que no tienen ningún tipo de tarea asignada aquí en La Guaira puedan venir al estado de La Guaira. Otra crisis es la del manejo funerario. Decenas de cadáveres permanecen a la intemperie. Otros están apilados en el balde de camionetas. Además, hay unos 600 cuerpos desde el fin de semana en una morgue en Caracas. Muchos fueron trasladados personalmente por familiares, mientras que otras personas deben ir a buscar a desaparecidos y empezar los trámites de reconocimiento. La solidaridad de los ecuatorianos toma rumbo hacia Venezuela. Las primeras toneladas de ayuda humanitaria salieron este lunes hacia el aeropuerto Cotopaxi, mientras el llamado a donar cambia. Ahora se necesita sobre todo insumos médicos para atender la emergencia. Vamos a hacer contacto con Sandy Espinosa, quien nos cuenta algo más. Al aeropuerto Cotopaxi, al norte de La Tacunga, llegaron este lunes desde Quito 2 camiones con 7 toneladas de ayuda humanitaria para los damnificados por el terremoto de Venezuela. Aunque uno de los vehículos sufrió un desperfecto mecánico durante la mañana en Machachi, el inconveniente fue superado y la carga arribó cerca del mediodía con agua, productos de higiene y artículos de aseo personal. Estas donaciones fueron recolectadas en los puntos habilitados en la capital y serán embarcadas en un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, con capacidad para 14 toneladas. La carga se completará en Guayaquil antes de partir hacia el aeropuerto de Maiquetía, en Venezuela. Mientras los primeros envíos priorizan agua y alimentos, los organizadores advierten que las necesidades más urgentes ahora son otras. Piden donar pañales, insumos médicos, gasas, vendas, alcohol, material para curaciones y, de ser posible, fundas para cadáveres debido a la magnitud de la emergencia. Otras organizaciones han hecho un llamado a las donaciones para las mascotas, ya que también están sufriendo por esta catástrofe y no tienen alimento. Se espera que mañana en la mañana se incorporen nuevos insumos médicos al cargamento que serán trasladados bajo custodia hasta su embarque. Televistazo ya está en Ciudad de México. Al volver tendremos todos los detalles a un día del crucial partido de los 16avos de final del Mundial entre Ecuador y la selección azteca. Ya regresamos. Vamos a ir ahora con las novedades mundialistas. Nuestro enviado especial Luigi Marchele tiene los detalles de la tricolor que ya llegaría esta tarde a México para su encuentro de mañana con el país anfitrión. Luigi, te escuchamos.
¿Qué tal, Steffi? Muy buenas tardes, un saludo para ti, para todos los amigos televidentes, cuando son las 13 horas con 19 minutos en nuestro país, 12 con 19 en Ciudad de México. Ecuavisa aterrizó hace pocos minutos en la capital mexicana, listos para llevarles a ustedes toda la información de este partido crucial, 16avos de final, Ecuador frente a México, muchísimas actividades. Hoy en la mañana la selección ecuatoriana entrenó en Columbus por última ocasión y luego se acercó al aeropuerto donde iniciará su desplazamiento hacia esta ciudad, hacia la capital mexicana, donde en horas de la tarde habrá una conferencia de prensa oficial por parte del entrenador Sebastián Becasese, Ecuador, que ya no regresará a Columbus. Establecerá a la Ciudad de México como su nueva base, con la esperanza de superar al cuadro azteca, y en caso de vencerlo, el siguiente partido contra Inglaterra o República Democrática del Congo sería en esta misma ciudad el día domingo a las 7 de la noche, horario ecuatoriano. Eso en cuanto a los movimientos logísticos de Ecuador. En cuanto a la parte futbolística, Sebastián Becasese ya dejó prácticamente definido el equipo titular. Repetiría el 11 que jugó contra Alemania, con Hernán Galíndez en el arco, la línea de 4 defensores con Franco, estaría Joel Ordóñez, William Pacho y Piero Hincapié, que estaba en duda. En caso de que Hincapié no esté al 100%, jugaría Peris Estupiñán, pero por ahora la información que manejamos es que Piero Hincapié volvería al rol titular en el mediocampo. Moisés Caicedo y Pedro Vite. En zona ofensiva, John Yeboah, Gonzalo Plata y Nilson Angulo, y el piloto de ataque seguiría siendo Ener Remberto Valencia. La información que manejamos en relación a la selección ecuatoriana de fútbol, en las próximas horas podría haber alguna modificación y por supuesto usted la va a tener aquí en Televistazo y también en todas las pantallas de Ecuavisa. Ecuador y México se van a volver a enfrentar. Hay un largo historial entre estas dos selecciones. Será la segunda ocasión que se vean las caras en la Copa del Mundo. Veamos una nota sobre los enfrentamientos entre aztecas y tricolores. Ecuador y México se han enfrentado en 25 ocasiones y los números le favorecen al combinado centroamericano. México registra 13 victorias, hay 8 empates y Ecuador ha logrado el triunfo en apenas 4 ocasiones. La tri ha mejorado sus cifras en las últimas décadas. Los enfrentamientos han sido de pronóstico reservado, disputados hasta el final y con alta intensidad. El último antecedente por Copa América fue en 2024, un partido de dientes apretados, donde ambos se jugaban la vida. Ecuador resistió los embates de un México volcado al ataque y el drama llegó al último minuto con un penal dictado a favor de los aztecas, que el VAR terminó anulando de manera correcta. El empate a 0 le dio la clasificación a cuartos de final a la tri, eliminando a los mexicanos. Finalmente, el último duelo entre ambos países fue previo a este mundial. En octubre de 2025, se enfrentaron en un partido amistoso en el Estadio Akron de Guadalajara, encuentro que terminó en empate con un gol para cada lado. Los antecedentes señalan que el encuentro de este martes es difícil de pronosticar, en el que la tri buscará romper el pasado y los aztecas defender su legado y localía. 13 horas con 23 minutos en el territorio ecuatoriano y hasta ahora nos conectamos con nuestro canal aliado TV Azteca. Ellos nos tienen más detalles sobre cómo se preparan los anfitriones para el crucial partido de mañana. Abrazo grande, saludos a todos los que nos siguen allá en Sudamérica, a nuestros hermanos en Ecuador, a la gente que nos está siguiendo en Colombia, en Paraguay, en Uruguay, en todo el cono sur de este continente. Villavilla, Pulimao, México enfrenta a Ecuador. Un partido bastante bravo para nosotros, pero yo creo que también Ecuador ha de decir lo mismo. Los ecuatorianos deben de decir lo mismo y nos tocó México. La sede, ¿no? La Azteca. Claro, los antecedentes. Los antecedentes, lo que antecedentes mundialistas. Sí, también es importante el momento que viven los futbolistas mexicanos. Por ejemplo, Julián Quiñones, el momento que viene de la Liga de Arabia y lo que está demostrando en esta Copa Mundial. O sea, juega en el Genoa y por eso tiene un valor aproximado de, ¿qué te gusta? 10 millones, pero si juega en la Juventus, estaría de 80 millones. Sería nuestro Pacho. Pero bueno, amigos ecuatorianos, yo les voy a decir algo. 60-40 favorable para México. 60-40. Quiero escuchar a ver allá también qué dicen. Sí. Si se van un 50-50, si 60-40 favorable para Ecuador. Porque acá tenemos el estadio, nuestra gente, y en una de esas... ¿Qué? Hasta el arbitraje. ¿Tú crees? Villavilla, las divididas. Sí. Las divididas para el local. ¿Para quién van a ser? Abrazo a todo Sudamérica también. Abrazo grande. Saludos a todos. La pasamos muy bien.
Un abrazo a nuestros compañeros de TV Azteca y sí, pronóstico reservado, pero por acá tenemos mucha confianza en la selección ecuatoriana de fútbol. Vamos a hablar de algunas curiosidades y el ambiente que hay en esta ciudad, en México. El ambiente de la hinchada mexicana es festivo. En la previa de este crucial partido de 16avos de final ante la selección ecuatoriana de fútbol, el Ángel de la Ciudad de México se ha convertido en el principal punto de concurrencia. Decenas de miles de fanáticos han mostrado su algarabía por las posibilidades de su selección luego de ganar el primer lugar de su grupo y obtener 9 puntos con 3 victorias consecutivas. A diferencia de los partidos de la fase de grupos en los que Ecuador tuvo gran presencia de hinchas, se espera un ambiente completamente diferente para mañana, ya que las gradas estarán colmadas de fanáticos mexicanos. Y revisamos la jornada de hoy porque continúan los 16avos de final, continúa la acción mundialista. A esta hora se está jugando el compromiso entre las selecciones de Brasil y Japón. Están empatando 1-1. El gol japonés fue anotado por Sano al minuto 29, mientras que Casemiro empató hace un ratito nada más. Luego vendrá el compromiso entre las selecciones de Alemania y Paraguay, compromiso que arrancará a las 15:30 horario ecuatoriano. Y luego a las 8 de la noche jugarán las selecciones de Países Bajos contra Marruecos. Partidazos en esta jornada mundialista acá en Norteamérica 2026. Continuamos con la información y las entradas para el partido en donde Ecuador enfrentará contra México. La mayoría han ido para los hinchas locales. Son muy pocas las que han llegado a los ecuatorianos. Hace poco se conoció que fueron asignadas algunas a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, pero todavía no queda muy claro el número y cómo serán distribuidas. Adriana Bermeo nos cuenta más. Conseguir una entrada para el partido del Mundial en el que Ecuador se enfrentará a México se puso cuesta arriba. En la página oficial de la FIFA ya no hay boletos disponibles y los que quedan están en las plataformas de reventa, donde además de este encuentro previsto para las 20 horas de este martes se ha cotizado como el más caro de los 16avos del torneo. En SeatGeek.com, por ejemplo, los tickets para Ecuador-México en el Estadio Azteca cuestan desde $2.547 hasta $11.079, versus otros de interés como Argentina-Cabo Verde que tienen un precio desde $2.101, el Portugal-Croacia a partir de $1.723 y el Estados Unidos-Bosnia y Herzegovina desde $1.494. El que menos cuesta es el Suiza-Argelia con entradas desde $371. La Federación Ecuatoriana de Fútbol maneja con total hermetismo el tema de las entradas que la FIFA y la Federación Mexicana de Fútbol le entregó en las últimas horas. Ecuavisa consultó a 4 miembros de la FEF y a su departamento de comunicación y no pudieron confirmar el número de tickets recibidos dentro del esquema denominado Comunidad del Fútbol. Es decir, que la Federación Ecuatoriana, como todas las demás, recibe un número de boletos por cada partido, equivalente al 5 y 8% del aforo del estadio, para asignarlos a los auspiciantes, el equipo técnico, los jugadores y sus familiares, entre otros. Las entradas que quedan de ese lote se pueden vender hasta con un 10% de recargo y se entregarán preferencialmente a quienes tengan cuentas fan de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. En cambio, las entradas abiertas al público para este partido estuvieron disponibles antes de que empezara el Mundial, y la mayoría fue adquirida por hinchas mexicanos, que tenían la certeza de que su equipo pasaría a la siguiente fase. Cumplidos con información mundialista hasta esta hora, pero continúe con nosotros aquí en Televistazo, porque más adelante tendremos más detalles sobre este partido y otras novedades de la principal fiesta del fútbol mundial. Y en pocos minutos, la ola de calor que golpea a Europa desborda los servicios funerarios en la capital francesa. Ampliamos los detalles enseguida. 85 gobiernos locales no entregaron el plan de acción frente al fenómeno del Niño. El plazo era hasta el 23 de junio y solo 161 gobiernos locales lo hicieron. Así lo confirmó la Secretaría de Gestión de Riesgos en un comunicado. En el mismo señaló que tomará acciones. Estefanía Arias con el tema.
El plazo fue hasta el 23 de junio y según la Secretaría de Gestión de Riesgos, solo 161 de los 246 GATS provinciales y cantonales presentaron sus planes de acción frente al fenómeno de El Niño. En un comunicado, la cartera señaló que incluso el 23 de junio, fecha límite establecida por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, se registró el mayor volumen de entregas, con 110 planes remitidos en una sola jornada. Santa Lucía es uno de ellos. Este cantón del Guayas se inundó en un 80% en el invierno anterior sin fenómeno del Niño. Por eso, señaló su alcalde, Ubaldo Urquizo, están limpiando esteros y dragando ríos. Trabajos que está replicando la prefectura del Guayas en otras localidades como Balao. En el plan, los GAT debían identificar las zonas de riesgo, delimitar las áreas expuestas, los grupos vulnerables e identificar terrenos donde se pueda montar albergues en el caso que se requiera, entre otros requisitos. Sobre los 85 gobiernos locales que incumplieron con la medida, Riesgos afirmó en el mismo documento que tomará acciones, pero no especificó qué tipo de penalidad. La ausencia de estos planes ocurre en medio de una advertencia por parte de expertos internacionales que El Niño avanza con rapidez y podría llegar en los próximos 2 meses. Mientras, los planes de acción ya presentados entrarán ahora a etapa de revisión. Tendrán que temer. Mundo. El calor extremo que soporta Francia está desbordando los servicios funerarios. Autoridades reportan en solo 3 días más de 1.000 muertes adicionales a las que usualmente se producen en ese país. La ola de calor en Europa está provocando una crisis sanitaria en Francia, con un grave aumento de la mortalidad que está desbordando salas de hospitales, servicios de emergencia y ahora también los servicios funerarios, especialmente en París. El propietario del centro funerario Paris Orly asegura que ya no tiene espacio en las 32 cámaras frigoríficas. Recibo más de 100 llamadas diarias, tanto de compañeros que quieren traer cuerpos como de familiares. Me veo obligado a negarme, a decir que no, porque no podemos ampliar el espacio. Antes de la ola de calor, Francia registraba entre 900 y 1.000 muertes diarias por diversas causas. Sin embargo, según las autoridades sanitarias, del 24 al 27 de junio hubo 1.000 muertos más. Algunos atribuyen ese exceso a las altas temperaturas. 85% de los fallecidos son adultos de más de 65 años. Los parisinos tratan desesperadamente de refrescarse bañándose en el canal San Martín, mientras que decenas de personas han sido vistas durmiendo en los parques y acampando bajo puentes, intentando sobrellevar esta sofocante temporada. Un accidente de avioneta en Francia terminó en la muerte de sus 11 ocupantes. El siniestro ocurrió el domingo en la localidad de Tomblain, en el noroeste del país. Testigos dijeron que escucharon un ruido extraño que indicaba una falla en un motor y luego el fuerte impacto poco después del despegue, con una caída casi en vertical. A bordo viajaban un piloto, 5 instructores de paracaidismo y 5 alumnos. La investigación continúa abierta para determinar las causas de este accidente. Algunos venezolanos tuvieron segundos para salir de sus casas cuando ocurrieron los terremotos la semana pasada, y es que recibieron alertas sísmicas en sus celulares. Un sistema que se activa en algunos dispositivos y da el aviso. Les contamos cómo funciona. Usuarios en redes sociales compartieron videos en los que muestran cómo sus teléfonos celulares emitieron alertas segundos antes del terremoto, una herramienta que permitió a muchos ponerse a salvo.
Acércame, que estoy temblando. Los avisos fueron posibles por los sistemas de detección temprana, incorporados en aparatos con sistemas iOS y Android. Pero ¿cómo detecta el celular un terremoto? El teléfono por sí solo no sabe lo que va a ocurrir, pero disponen de un acelerómetro, un sensor capaz de registrar movimientos. Cuando miles de celulares detectan una vibración al mismo tiempo, esta información se combina con la de estaciones sísmicas para confirmar que está ocurriendo un movimiento telúrico y emiten una alerta antes de que lleguen las ondas más destructivas. Los sistemas Android detectan un terremoto por los sensores de millones de dispositivos. Los iPhone dependen de las alertas gubernamentales o de aplicaciones especializadas. Las alertas tempranas en celulares brindan valiosos segundos de anticipación que pueden marcar la diferencia. En el caso de Venezuela fueron 15 segundos antes de la gran sacudida. Luego de la pausa, otro grupo de menores intentó escapar de la casa hogar María Campi en Quito. Este incidente ocurre 2 días después de la huida de 8 niños. Partidos al son que les tocan. Las figuras que buscarán alcaldías y prefecturas comienzan a conocerse a 4 días de que concluya el proceso de elecciones primarias. ¿Quiénes son los políticos y personajes más reconocidos? Patricio Díaz nos cuenta. La alianza del correísmo con el movimiento Amigo es la que más definiciones ha tomado frente a las elecciones seccionales. Por ejemplo, en Quito, Pavel Muñoz irá a la reelección en la alcaldía de la ciudad por el casillero de Amigo, ya que la Revolución Ciudadana está suspendida. Su principal rival hasta ahora en ese afán es Jorge Yunda, exalcalde de la ciudad, que irá con el auspicio de Avanza. Se suma Wilson Merino, designado candidato por el movimiento provincial Imparables. Es actual concejal de Quito. Unidad Popular propone a Cristina Cachaguay, quien es reconocida por su defensa de los derechos de las mujeres. Centro Democrático postulará al presidente del movimiento, Galo Almeida, para el cargo. Creo realizó sus primarias también y no ha confirmado aún sus candidatos. Sin embargo, se anunció como precandidata a Carla Larrea, comunicadora y parte del binomio con Henry Cucalón en las pasadas elecciones. Para la alcaldía de Guayaquil, igualmente, la alianza entre la Revolución Ciudadana y Amigo adelantaron ya a su candidato. Se trata de Juan Pablo Molina, electo en 2 ocasiones asambleísta por la provincia del Guayas. Carla Arellano es la carta que presenta para la alcaldía Unidad Popular. Ella es parte de la UNE y llega también con el respaldo de Pachacuti y el Partido Socialista. El resto de organizaciones políticas igualmente anuncian sus primarias para los próximos 3 días. En Azuay, el correísmo también hizo una reconfiguración. El actual prefecto, Juan Cristóbal Lloret, que podía ir para la reelección, fue proclamado precandidato para la alcaldía de Cuenca. El exalcalde de la ciudad, Pedro Palacios, anunció también su postulación en primarias por el movimiento Nueva Generación. Y Sebastián Ceballos irá en busca de ese cargo por Unidad Popular. En cuanto a las prefecturas, hay figuras claves. El correísmo confirmó a Sofía Espín para la prefectura del Guayas, Luisa González por Manabí y Alessandro Tonelo por Pichincha. Él tiene como rivales hasta ahora a Carla Ceballos por Avanza, Unidad Popular con el líder sindical Nelson Erazo, entre otros que se irán sumando hasta el 2 de julio, que concluye el plazo para las primarias. El correísmo recurrirá al movimiento Amigo para que sus candidatos puedan participar en las elecciones seccionales. Esa organización, que se originó hace 8 años, es cuestionada por acoger a candidatos con diferentes ideologías políticas y por aparecer únicamente cuando hay un proceso electoral. Diego Cuenca describe su historia. El correísmo eligió el movimiento Amigo como el vehículo político para que los candidatos de la Revolución Ciudadana puedan participar en las elecciones seccionales, debido a que su organización está temporalmente suspendida. Esa agrupación les prestará los colores rojo, negro y su nombre Acción Movilizadora Independiente, generando oportunidades, que forman las siglas Amigo.
La historia de ese movimiento cuenta que su actividad política no es permanente. Aparece cuando hay un proceso electoral. La última vez fue entre el 2024 y 2025, cuando auspició la candidatura presidencial de Juan Iván Cueva, quien además, ese domingo en sus redes sociales, aclaró que su vínculo con el movimiento Amigo concluyó al día siguiente de finalizar la primera vuelta. En agosto de 2025, la Corporación Participación Ciudadana presentó un estudio de lo que ellos calificaron como los partidos de alquiler. Su conclusión fue que el 80% de las organizaciones políticas del país entran en esa categoría. Si bien no nombraron específicamente a Amigo, describieron las características de esos grupos. No tienen RUC, no tienen una oficina, no tienen una página web, digamos, autorizada. El movimiento Amigo lista 16. En su página web tiene información escueta. La pestaña de principios ideológicos está vacía. El último contenido es sobre las convocatorias para las primarias provinciales de ese año. Incluso sus redes sociales están desactualizadas con publicaciones de la campaña presidencial de 2025. Esa agrupación política se originó en 2018 por el ex asambleísta del correísmo, Daniel Mendoza, y se denominaba Mejor S. Pero en 2019 le cambió el nombre a Amigo, en medio de las acusaciones por corrupción que enfrentó, pues en 2020 fue sentenciado por delincuencia organizada por el desvío de dinero para la construcción del hospital de Pedernales. Y en ese mismo año, ese movimiento logró un registro nacional en el CNE. Hasta el 2025, su representante legal fue Víctor Bravo Encalada, quien el año pasado fue candidato a asambleísta nacional por la provincia de El Oro, pero no consiguió la curul. Televisazo buscó conversar con él sobre las nuevas aspiraciones políticas en alianza con el movimiento Revolución Ciudadana, pero no respondió. Otros políticos que también usaron ese movimiento son Pedro Freile, quien participó en las elecciones presidenciales en 2021, con un discurso alineado a los intereses de la derecha. También estuvo Bolívar Armijos, quien buscó ser presidente de Ecuador en 2023, y luego de perder esa contienda, apoyó la candidatura de Luisa González del movimiento correísta. El movimiento Amigo apareció de nuevo, esa vez para acoger a los candidatos del correísmo para las elecciones seccionales de noviembre de ese año. Los menores que se escaparon de la casa hogar en Quito usaron una malla metálica para llegar a lo alto de un tapial. El centro cuenta con un gran terreno que complica la supervisión de los niños. Este lunes, otro grupo intentó saltar ese tapial. Diego Puente con los detalles. Televistazo captó este lunes el momento en el que otro grupo de niños intentó salir de la casa hogar María Campi de Yoder, ubicada en Conocoto, en el suroriente de Quito. Ellos habían llegado minutos antes a un punto aislado del predio de una cuadra. Es un sitio alejado de las estructuras que sirven como dormitorios, juegos y comedor, y que sí tienen supervisión y vigilancia. Ahí se ve una cerca metálica, cubierta de maleza, que llega hasta un tapial. Ellos la usan para alcanzar la parte alta del muro que divide la casa hogar con una vía de acceso a predios privados. Este nuevo episodio se produjo a solo 2 días de que un grupo de 8 niños se escapara del mismo centro de acogida. En este video de una cámara de seguridad se observa cómo uno a uno los niños de entre 10 y 12 años llegan hasta lo alto de la pared y luego saltan. 7 de ellos salen corriendo por una puerta de acceso vehicular que se encontraba abierta. Televistazo buscó una versión de las autoridades de la Casa Hogar y del Ministerio de Desarrollo Humano y aún no hay respuesta. La última información oficial que se conoce es que 5 menores ya fueron localizados y retornaron al servicio de acogimiento. No se conoce la situación de los otros 3. El ministerio indicó que este acogimiento no es un régimen de privación de libertad. Un exministro indica que el Estado sí es responsable de lo que ocurra con los niños mientras estén en las casas hogar, sean públicas o que tengan apoyo de fundaciones. Pero es el Estado el que genera política rectora, seguimiento y obviamente supervisión de que aquello se cumpla de manera adecuada. Hasta estas casas hogar llegan niños y adolescentes huérfanos que no tienen familiares que se hagan cargo o que sufren violencia o negligencia en sus hogares. Y por esa razón es que las casas de acogida tienen un sistema de protección especializada con profesionales que están en ese ámbito. A pesar de que este domingo, cuando se conoció que los niños habían desaparecido, hubo presencia policial y militar en la casa hogar, este lunes no se evidenció a ningún uniformado.
es auspiciado por... Con los nuevos KGM Action y KGM Torres de Ambacar, tú decides. Con los nuevos KGM Action y KGM Torres de Ambacar, tú decides. 13 horas con 51 minutos en Ecuador, 12 con 51 acá en México. Continuamos desde el Aeropuerto Internacional Benito Juárez con más información mundialista. La selección de Canadá logró una clasificación histórica a los octavos de final y su afición estalló en júbilo. En Toronto, en Vancouver y en otras ciudades, los hinchas salieron a las calles a celebrar y a festejar. A festejar luego de esa clasificación tras vencer a Sudáfrica 1-0 con un gol en los minutos adicionales de Stephen Eustaquio. Miles de hinchas en las gradas también celebraron el gol agónico y en las calles hicieron lo mismo en los fan zones que fueron organizados en ciudades como Toronto y Vancouver. Quienes se reunieron a ver el encuentro en pantalla gigante celebraron el gol y el pitazo final del encuentro con el que Canadá sigue vivo y espera a conocer a su rival. Pero hasta que eso ocurra, los canadienses siguen celebrando en las calles. Algunos detalles del partido entre la selección de Ecuador y México, porque una vez que estamos en los 16avos de final, en las llaves de eliminación directa, cambia el formato. El partido se seguirá disputando en 90 minutos, pero en caso de empate las cosas no quedarán allí. Habrá tiempo extra, 2 de 15 minutos cada uno, más adicionales. Y si el empate persiste, habrá penales. Como es costumbre hace muchísimos años, el gol de oro no existe. Y el reloj del fútbol tiene memoria. Un 30 de junio de 1993, en una semifinal de Copa América, México eliminó a Ecuador. Años después, se vuelven a encontrar en un torneo oficial, esta vez con roles invertidos, siendo México el anfitrión. El periodista Carlos Barrón fue entrevistado en el programa Contacto Directo y con una mirada crítica dijo que si bien su selección llega con los números, no llega con garantías. Veamos. La fase de grupos de la selección mexicana fue impecable, 9 puntos, 6 goles y portería en 0. Pero el periodista mexicano Carlos Barrón, con conocimiento de causa, pone los matices sobre la mesa. México no llega con un proyecto sólido al Mundial y eso lo tenemos que afrontar como una realidad. Que los resultados dentro de la Copa del Mundo hayan sido benévolos es otra cosa. Que el fútbol se mide a partir del resultado es real, pero México no ha jugado bien la Copa del Mundo. Para él, México la tuvo fácil en la fase de grupos y eso es normal tomando en cuenta que se trata de uno de los países anfitriones. Tiene dudas sobre los cambios tácticos que México puede implementar ante un rival más complejo. No puede cambiar México porque no tiene tiempo para cambiar y tampoco tiene espacio para hacerlo. Tenemos que recordar que México viene de un ciclo turbulento. Nuestros directivos, en lugar de ponerse a trabajar y enfatizar en un verdadero programa deportivo, lo que hicieron fue manosear entrenadores. Barrón observa que las dos selecciones comparten la misma preocupación, la producción de su delantera. Que México haya marcado 6 goles en la fase de grupos no despeja sus temores. La rotación de los goles en México te da a entender que no hay un 9, un centro delantero capaz de resolver la situación por sí mismo. El partido se jugará mañana, que es 30 de junio. El 30 de junio de 1993, las dos selecciones se enfrentaron en las semifinales de la Copa América que organizó Ecuador. El partido fue en el Estadio Atahualpa. Ecuador perdió 2-0. 33 años después, los roles se invierten. Ecuador será visitante en el Estadio Azteca y la memoria larga que tiene el fútbol alimenta esa vieja deuda que clama ya por la revancha. Atentos a la llegada de la selección ecuatoriana de fútbol en las próximas horas a territorio mexicano. Habrá conferencia de prensa en horas de la tarde con Sebastián Becasese y un jugador por definir como parte de las actividades oficiales de FIFA. Recuerde mantenerse informado en ecuavisa.com y también en Ecuavisa Play. Buenas tardes, buen provecho con todos. 29 personas fueron detenidas en medio del operativo Apolo 22, ejecutado en Guayaquil y en Durán, en Guayas. La Policía Nacional informó que entre los aprehendidos hay 4 extranjeros y un hombre vinculado con una muerte violenta en el barrio Cuba. Asimismo, se indicó que 15 de los sospechosos fueron capturados en el edificio multicomercio que se quemó hace casi 5 meses. Los uniformados también decomisaron 15 bloques de drogas, armas de fuego y recuperaron vehículos reportados como robados.
En Jipijapa se mantiene suspendida la atención al público en la agencia de matriculación vehicular. Las autoridades municipales esperan definir reemplazos para el personal administrativo y operativo que fue detenido por un presunto caso de corrupción que también mantiene con prisión preventiva a la alcaldesa de la localidad. Mientras la alcaldesa de Jipijapa, Ángela Plúa, cumple prisión preventiva desde el fin de semana, la Agencia Municipal de Tránsito sigue sin reanudar la atención al público. 4 días después del operativo que sacudió a esta localidad manabita, la oficina de tránsito permanece cerrada. Afuera no hay usuarios haciendo fila. El jueves no abrió por las fiestas de cantonización de Jipijapa y el viernes por el feriado nacional. Este lunes en el municipio el vicealcalde Edison Quimís mantuvo reuniones reservadas, pero confirmó que el equipo jurídico analiza cómo garantizar la continuidad del servicio, debido a que entre los detenidos también están el jefe de matriculación, el gerente de servicios municipales, el director de movilidad y otras 6 personas, investigadas por presuntamente integrar una red de cobros ilegales en trámites de matriculación vehicular. Y hay que reemplazar los puestos que estaban vacantes. De igual manera, con la Agencia Nacional de Tránsito vamos a solicitar que se restablezca todas las claves de acceso y todo el tema, ¿no? Mientras tanto, el resto de los servicios municipales continúa operando, entre ellos la Brigada Móvil de Salud ubicada en los bajos del edificio del Cabildo, que retomó la atención a los pacientes. En el municipio aún hay hermetismo sobre la fecha en que el Consejo Cantonal será convocado para tratar la ausencia de la alcaldesa y definir los pasos administrativos que deberá seguir la institución mientras avanza el proceso judicial. En la capital de la República se realizó la 6ª edición del Quito Fashion Night, reuniendo a diseñadores, modelos, fotógrafos nacionales en una noche que impulsó y celebró la moda ecuatoriana. Bajo el concepto La ciudad que viste su historia, se realizó la 6ª edición de Quito Fashion Night en la Circasiana en el Centro Histórico de Quito. Como pueden escuchar, tenemos sonidos de ciudad, pitos, van a haber campanarios, va a haber la señora de las espumillas, tenemos al señor Ponchero y demás. 5 diseñadores ecuatorianos presentaron en pasarela colecciones inspiradas en la identidad, la cultura y la creatividad del país, cada una con una propuesta única. La diseñadora Lía Padilla presentó su línea Lista para Llevar, una colección que combina elegancia, funcionalidad y diseño contemporáneo. Tengo colecciones desde como estéticas inspiradas en vírgenes latinoamericanas, tengo otra inspirada en la respiración. Paula Recalde de la firma Blesk sorprendió con una propuesta de siluetas en denim, deconstruido, costuras que reinterpretan esta tela clásica. Como complementos en sí de todas las otras prendas que son entre cuerina, cuero, también tapiz de auto, panas un poco más estrecha. Quito Fashion Night nació con el objetivo de impulsar el talento y la moda ecuatoriana. Tras su éxito en la capital, el evento también llegará a Cuenca y Guayaquil. Y así estamos concluyendo esta emisión. A ustedes gracias por acompañarnos. Recuerden que en ecuavisa.com pueden revisar las novedades sobre la tricolor y el desarrollo del Mundial de Fútbol. Así es, y sigan como siempre las noticias a toda hora también en nuestras redes sociales y en Ecovisa Play. Información verificada con el sello del Televistazo. Las noticias vuelven a las 19 horas. Que tengan todos una muy buena tarde.